Bien, buenas noches. Asumo que ya vamos a empezar durante estas sesiones que van a relacionarse con una temática bien específica y esta es la relacionada a lo que sería la autopsia psicológica. De esto van a tratar estas dos sesiones. Intentaré que no se presenten complicaciones, pero la temática que vamos a desarrollar tiene que ver con ello. Antes de entrar a hablar propiamente de autopsia, es fundamental referirnos a una temática que es el eje del proceso o el procedimiento relacionado con la autopsia psicológica. Y esto es ¿qué pasa cuando alguien muere? Y cuando digo qué pasa cuando alguien muere, estoy planteando el hecho de que esa persona pierde la vida, pero diríamos de manera voluntaria. Es decir, la pregunta se orienta a ¿qué sucede? ¿Qué determinará? ¿Qué habrá pasado para que una persona elija quitarse la vida? ¿Qué aspectos, diríamos, pueden estar incidiendo para que una persona tome una determinación con esas características? ¿Qué opinan ustedes? Sí, la escucho. Hola, ya bueno, yo creo que la autopsia psicológica, aparte de decir que si una persona se suicida, yo pienso que se la utiliza, ¿no? O se trabaja con autopsia psicológica cuando hay una muerte dudosa, que si no se sabe si es un suicidio, un homicidio o un accidente, podríamos decir. Y es en ese en el que nosotros como psicólogos tendríamos que indagar, ¿no? En el entorno en el que esta persona, podríamos decir, estaba, ¿no? O sea, ya sea cómo era de niña, cómo era de adolescente, cómo era en el colegio, cómo era, digamos, si es mayor de edad, si en la universidad o puede ser, digamos, en su lugar de trabajo. Evidentemente así, es la parte procedimental. Sin embargo, mi pregunta iba a otro lado. Es decir, la pregunta apuntaba a ¿qué llevaría a una persona al quitarse la vida? Es decir, ¿por qué alguien se podría quitar la vida? ¿Qué pasaría para que alguien se quita la vida? Que esto es el fundamento central para hablar de autopsia. Porque ya les reitero, el tema procedimental, el tema cómo hacerlo, pues es un algo que no es diario, pero es un algo que puede darse en la parte procedimental, lo que vamos a hacer. Pues se da el tema pasa por qué le lleva a esa persona. A ver, Gustavo dice una depresión. Entonces estamos hablando de la presencia de una psicopatología para que alguien se quite la vida, porque una depresión estaría vinculada a la presencia de psicopatología. ¿Es esa la razón para que alguien pueda quitarse la vida? Buenas noches, doctor. Le habla Fabio Patti. Doctor, como había escrito en el mensaje, hay que hacer una reconstrucción histórica, ¿no? De los motivos, hechos causales que podrían llevar a una persona a cometer un suicidio. Como bien lo ha indicado y está en su diapositiva, autopsia psicológica se utiliza en muertes dudosas, ¿no ven? Habría que hacer una historia, digamos, si ha habido violencia intrafamiliar, estado de ánimo, o algún tipo de trastorno que haya estado pasando la víctima en este caso, ¿no? Como también habría que ver el perfil del agresor, ¿no? Eso sería mi aporte, gracias. Fantástico. Aunque hablar del perfil del agresor ya es un problema, porque estaríamos partiendo del hecho de que ha habido un homicida, ¿no? Entonces, pero vuelve mi pregunta, es decir, ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida? Interesante lo que plantea, es decir, puede referirse a que la persona ha sufrido violencia intrafamiliar, pero no todas las personas que sufren violencia intrafamiliar se van a quitar la vida. O sea, es más, no es una constante. Hay personas que no sufren de violencia intrafamiliar, por ejemplo, adolescentes, que se quitan la vida. Entonces, mi pregunta es,
Es casi una reflexión. Es ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida? Además, ¿qué lleva a esa persona a quitarse la vida en este momento? ¿Por qué no lo hizo antes? Es decir, si sufría violencia intrafamiliar, ¿por qué no lo habrá hecho hace tiempo? ¿Por qué no hace ahora? Es decir, si quieren, ¿por qué esta persona elige este momento? ¿Qué puede haberle llevado a esta persona? A ver, intentaré ver los chats, porque se me complica un poquito. Decía en el chat, a ver, empecemos. Dependencia, pero no todas las personas dependientes se quitan la vida. Hay que realizar una consecuencia histórica. Claro, pero vamos más allá. ¿Por qué la persona ahora elige quitarse la vida? Es que depende del caso. Cierto, es del pasaje a un acto que puede estar relacionado o no con una patología. Bien, pero ¿qué le lleva a tomar ese acto? Una crisis vital. Ah, interesante. Ahí puede estar algo de la respuesta. Puede ser quitar la vida por autoestima baja, dependencia, por no tener sentido de vida. No siempre tiene que ver con autoestima, no tiene que ver con dependencia. A ver, dice, una crisis en la que la persona no tenga recursos suficientes para afrontar. Ajá, y estamos en lo mismo entonces. Es decir, ¿por qué pensamos en esto? Porque el procedimiento de autopsia, que es un procedimiento, se centra, primero, como lo decían, en muertes dudosas. Es decir, dudamos, ¿se ha quitado la vida o no se ha quitado la vida? ¿Qué le habría llevado a quitarse la vida? ¿Qué factor de crisis vital habría propiciado esto? Porque el pasar, alguien hablaba del hecho al acto, o al acto como tal, eh, pues puede tener una gran, decimos, una gran cantidad de componentes. ¿Por qué? Porque se ha lanzado del puente de las Américas, se ha lanzado del 10º piso. ¿Estaba o no estaba en estado de ebriedad? ¿Tenía una enfermedad mental o no? Por eso la autopsia psicológica tiene que ver con un análisis complejo de todo lo que está pasando. Por eso una autopsia psicológica no es genérica, sino es específica. Y a lo que se trata, lo que se busca, es intentar establecer qué habría podido llevar a la persona a que se bien. Es decir, ¿qué lleva a que esa persona empiece o desarrolle este comportamiento? Y alguien planteó algo interesante. Es una crisis vital. En este momento, no siempre, ¿no? Probablemente una pérdida. Interesante. Pero hay gente que en estado de ebriedad se quita la vida. No ha tenido una pérdida, no ha tenido una muerte de alguien. Se quita la vida. Es que su pareja le había sido infiel, se quita la vida. Hay una pérdida, sí, no, es una, diríamos, una pérdida ambigua, ¿cierto? Entonces, son una serie de aspectos los que debemos considerar para hablar de muerte, que será el fundamento de lo que va a ser la autopsia psicológica. Es decir, si no repensamos, si no nos centramos en hablar de lo que es la muerte como tal, pues nos encontramos en una indefensión porque podemos presuponer cosas que no necesariamente se han presentado. ¿A dónde voy? A que no necesariamente una persona cumplirá los criterios de depresión para quitarse la vida, porque no todas las personas actuarán en relación a una pérdida específica para quitarse la vida. O sea, ha estado deprimido durante mucho tiempo, ha sufrido violencia durante mucho tiempo. Ok, pero ¿qué hace que hoy elija quitarse la vida? ¿Por qué no lo hizo en otra ocasión? ¿Por qué esperó a hoy? Es más, ¿por qué utilizó este medio para quitarse la vida?
Cuando decimos este medio nos estamos refiriendo a utilizó un revólver, utilizó lo que llaman los policías órganos fosforados. ¿Por qué toma esa determinación? ¿Cuán letal ha sido su accionar para quitarse la vida? Entonces, este hecho nos hace ponernos, porque esta es una de las bases de la autopsia psicológica, ponernos en el lugar del otro. O sea, ¿por qué esta persona ha muerto? Y al hacer el proceso de autopsia psicológica, este es el primer elemento a considerar y siquiera no a repensar. Yo les había comentado que, a ver, me ha salido un mensaje de que Doctor, tengo Doctor, disculpe que le corte. Dígame. Interesante, y estoy muy de acuerdo con lo que usted nos está planteando. Sin embargo, lo último que dijo también debería llevarnos a reflexionar un poco, en el sentido de que no siempre una víctima o las personas acuden a asesinarse, sino que también pueden ser asesinadas. En este entendido, mi compañera Kyoko también planteaba de que hay que hacer todo un estudio relacional, y el compañero Fabio también planteaba lo mismo, digamos. Es decir, tenemos que entender que pudo haber, determinar si ha sido víctima o ha promovido un proceso de suicidio, digamos, ¿no es cierto, doctor? No sé si estoy en lo correcto, obviamente. No, estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Es decir, la primera parte para hacer autopsia, para entender el procedimiento, que puede ser de alguna manera hasta, si quiere, mecánico, porque es verdad, tiene que ver con este proceso reflexivo. Porque este proceso reflexivo me va a llevar a preguntarme, ¿le mataron? ¿Se suicidó? ¿O murió por accidente? Y no parto de una tesis, parto de una hipótesis. La hipótesis del suicidio, la hipótesis del homicidio, la hipótesis del accidente. Es decir, se quitó la vida. ¿Qué ha pasado para que se quite la vida? ¿Qué ha pensado en ese momento? ¿Por qué elige hacerlo de esta manera? ¿Qué le motiva? Esto es lo que me hace reflexionar lo que es un suicidio. Si fue un homicidio, ¿por qué le mataron? ¿Cuál es el interés para quitarle la vida a esta persona? Asimismo, ¿quién puede haber tenido el interés? Y si quiere, ¿cuán determinante es su accionar? Es decir, ¿cómo puedo actuar para quitarle la vida que pueda parecer un suicidio? ¿Qué pasó? Es decir, ¿cómo ha actuado tan, podríamos decir hasta psicopáticamente para hacer creer que la persona se quitó la vida? Y decir, ¿cuál es su interés? ¿O fue un accidente? Es decir, estaba en un lugar, en un momento erróneo y la persona no tomó las previsiones y murió. Entonces, todos estos aspectos son centrales cuando nos ponemos a pensar pensando en un suicidio. Vuelve la pregunta, ¿qué le ha llevado a quitarse la vida? Y nos preguntaríamos, ¿qué es un suicidio? Buenas noches. Gustavo, dígame. Es un pequeño aporte. Otra vez usted comentó en el anterior módulo sobre lo que es el tabú de asesinar a una persona. Me imagino que debe ser algo similar quitarse la vida, ¿no? También es un tabú quitarse su propia vida. Entonces me imagino que también existe una ruptura de la realidad en ese momento del individuo o del sujeto que comete ese acto. O sea, hay una ruptura de su realidad. Sí, vale explicar. Yo estaba haciéndole hincapié, estaba recordando lo que usted manifestó en el anterior módulo. Sí. Que usted manifestó que una persona que asesina está haciendo un tabú, está rompiendo contra las normas, contra las personas, está quitando una vida. Entonces, quitarse la vida también para mí debe ser una psicopatología, porque se está autolesionando, agrediendo, se está quitando la vida. Entonces hay una ruptura de la realidad
entonces esa persona parece que ya no tuviese una alternativa en su vida o entra en una crisis, como decían, ¿no? Existencial. Hay una ruptura de la realidad. Esa sería mi participación, doctor. Mil disculpas. Me parece muy bien, Gustavo. Sin embargo, hay algunas cosas que aclarar. Cuando hablamos de y tenemos que tener bien clarito este concepto. Lo es lo externo, lo visible con lo que nos conectamos. La realidad es aquello que hemos construido internamente nosotros. Entonces, si usted me habla de una ruptura con la realidad, yo no puedo romper con mi realidad. Lo real tal vez sí, y sería un episodio psicótico, que puede tener que ver. Hay personas psicóticas que se quitan la vida. Pero en las personas normales, pues no hay esto, ¿no? No hay un proceso psicótico. Entonces, rescatando lo que usted decía y recordando un poco, el bien básico de los humanos es la vida, salvo en tiempos de guerra, que inclusive ahí se evalúa, se piensa respecto a la propia existencia de las personas y se las cuestiona a partir de decir, ah, caramba, o sea, estamos en guerra, entonces que mate o yo le, o yo le mate. A ver cuál sobrevive. Sí y no. O sea, ¿en qué términos sí y no? Pues resulta que nos vamos a encontrar con que toda la gente intenta entender la vida y mucho más defender la vida propia. Entonces, toda esta reflexión es fundamental. Les reitero, es repensar el por qué alguien se quitaría la vida, por qué alguien acabaría con la vida de otro, por qué se habría dado un accidente. Porque en la autopsia psicológica intentamos generar primero una respuesta. Es, ¿se suicidó o no se suicidó? Porque la autopsia psicológica apunta esencialmente a ello. Es decir, a entender o a intentar demostrar si la persona podía en estas condiciones, en este momento, por estas características, quitarse la vida. Este es el primer elemento a considerar en lo que sería la autopsia. Porque ese es el fundamento, tratar de ver si la persona se quitó la vida. Si no se ha quitado la vida, ¿qué ha pasado? ¿Fue un accidente o le ha matado? Pero lo primero que estamos buscando es establecer si se quitó la vida, porque precisamente es una muerte dudosa. Es decir, existe la posibilidad grande de que se haya quitado la vida. Es que todo apunta a ello. Amaneció y la han encontrado colgada en la ducha. No, pero ¿cómo se va a matar? ¿Alguien le ha debido matar? Ah, claro. Pero la primera cuestión es que no hay supuesta, las supuestas señales de que la persona ha sido asesinada, porque no diríamos, ¿para qué vamos a hacer autopsia psicológica si hay señales de que se ha matado o de que le han matado? No haría la policía intervendrá porque hay un homicidio o hay un asesinato, está clarito. Pero como es una muerte dudosa, la primera pregunta es, ¿se ha suicidado? Y sobre esta duda se dice, la gente dice, pues la familia dirá, no, no, ¿cómo se va a haber suicidado? Ah, entonces le han matado. O lo siguiente, ha sido un accidente. Va entendiendo la parte que les reitero, tiene que ver con un proceso de pensar y partimos de que la autopsia psicológica se centra en ello. Es decir, de que tenemos a alguien que aparentemente se ha suicidado. O sea, todos los indicios nos dicen se ha suicidado. Y entonces queremos corroborar si evidentemente se ha suicidado o es que, entre comillas, le han suicidado. Le han matado y quieren hacernos creer que la persona se suicidó. Entonces, es fundamental entender esto, visualizar esto. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual desarrollamos esta habilidad, esto que alguien me decía, o más bien que yo les comentaba, que este módulo me ha generado una gran angustia porque era cómo les enseño a pensar como forense. Tiene que ver con esto, con esta inicial reflexión en el caso de autopsia, ¿qué ha podido llevar a que esta persona se quite la vida? Ese es mi primer principio, mi primera hipótesis. Luego será, ¿por qué le habían matado y están haciendo creer que se ha suicidado? O sea, ¿quién es, entre comillas, tan inteligente
que está buscando esto. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? O sea, ¿en qué se beneficia la persona que le ha matado? ¿Cuál es su interés? ¿Hay un interés? Es que estaba saliendo su pareja con otra persona. Ah, eso puede motivarle. O sea, el salir con otra persona, el engañarle, el ser infiel, motiva a quitarle la vida. No todos los infieles matan a sus parejas, aunque hay una tendencia medio rara en nuestra región a que sucede esto. Pero no todos los infieles. Imagínense cuántas mujeres habían muerto. Se encuentran, los varones suelen ser bastante infielcitos, ¿no? Entonces dices, caramba, ¿qué puede haber llevado a que una persona le quite la vida a otro? Y además intenta hacernos creer, intenta hacerle creer a la policía, no a nosotros, que se ha quitado la vida. Por esto, hay algunas cuestiones iniciales. La autopsia psicológica no se hace inmediatamente. Debemos darnos tiempo. ¿Qué significa debemos darnos tiempo? Tiempo para hacer la autopsia psicológica y luego también necesitamos tiempo desde el momento en que la persona murió. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que necesitamos que haya un tiempo más o menos prolongado donde se den, donde se den investigación o de alguna manera vemos el panorama más o menos claro acerca de lo que ha podido suceder. Es decir, que haya una acción de la policía que me permita conocer datos. Porque para reconstruir, no es que solamente reconstruyo la historia de la persona. Intento saber qué ha pasado. Y para esto necesito datos. Muchos datos. Porque no es sencillo reconstruir algo fundamental. El cómo era la persona, cómo se construye la personalidad. No es que yo entrevistan, claro, es parte del protocolo de entrevistar, pero recuerda algo, nunca hay muerto malo, mucho más para los familiares. Entonces, hay un sesgo. Era muy bueno y hacía esto, y no tenía enemigo. No tenía enemigo. Entonces, requerimos repensar lo que está pasando. Entonces, ahora, a partir de la temática que estamos viendo, es importante, creo que para el psicólogo forense, cuán importante es una carta póstuma y cuán real puede ser esta cuando se presenta un suicidio, doctor. Es una consulta que le hago. A ver, las cartas póstumas suelen ser muy importantes. Porque en la carta póstuma la persona está diciendo lo que ha llevado a motivarse, por ejemplo, para quitarse la vida. Pero entonces ya estás, no, un ratito. Es que alguien puede escribir una carta a nombre de la persona. Tener que ver con su carta. Pero eso no es un tema nuestro, es un tema de los investigadores. Hay alguien que está hablando, la persona que llama 03, no sé quién sea. Dice que me sale hablando. Yo no le escucho, no sé si ustedes. Pero bueno, les decía, ahí la nota póstuma puede ser a mano o puede ser digital. ¿Qué nos garantiza que lo digital haya sido hecho por la persona? El informático forense que han encontrado en la pantalla o han encontrado en la computadora, el informático forense dice, esto ha sido hecho a tal hora, en tal sesión. Esa es información para ver si hay congruencia entre el momento de la muerte y el momento que he escrito. Pero eso no depende del psicólogo, depende de toda la información que, les reitero, podría yo tener. Entonces, una carta póstuma, luego que está hecha a mano por la persona y la gente con su firma, ya tenemos por lo menos que la nota es fiable. Segundo, ¿qué dice la nota? Porque si es una nota póstuma, generalmente es de despedida. ¿Por qué se han despedido de estas personas? ¿O a quiénes les acusa? Yo me estoy quitando la vida para...
Entonces, una nota póstuma suele ser muy útil, clarifica. Pero, volviendo a lo que les decía, pues vamos a encontrarnos con diferentes cosas. En esto de razonar como forense, pues para mí sería sencillo. Hablamos de la autopsia, entonces ha pasado esto, en Estados Unidos sucedió, y necesitamos repensar, porque no es un tema tan técnico. Es un tema en el cual nosotros nos estamos involucrando. Es decir, estamos intentando a la justicia decirle, ¿saben qué? Hay probabilidades, es posible que esta persona se haya suicidado. Es en algún caso inclusive hasta terapéutico para la familia saber de que se ha quitado la vida. Porque así ya no buscan entre los demás un culpable. Por su culpa se ha matado, o tal persona le ha matado. Entonces, les decía que hay algunos factores que inciden. Esta reflexión hace que pensemos, ¿qué tipo de personalidad tenía? Y nuestra indagación apuntará a ello, para ver si esa personalidad podía o no podía quitarse la vida. No, sabe que era una persona brillante, además hablaba de él mismo, todo el tiempo, era narcisista. ¿Un narcisista cómo se mataría? Probablemente lo haría de manera épica. Es decir, probablemente esa persona quisiera limitar, va a ser extremadamente importante. Claro, por eso buscamos establecer qué cosas podrían haber llevado a que se ha suicidado. ¿Qué puede haber hecho que se quite la vida? Es este inicio de reflexión el fundamental para poder utilizar los elementos que luego nos da el protocolo. Pero ahorita es lo primero. ¿Cómo se puede haber quitado a alguien la vida? ¿O quién? Vamos a otra parte. En la hipótesis de un homicidio, ¿quién puede haberle interesado quitarle la vida? ¿Qué le motiva a quitarle la vida? Doctor, perdón, si puedo citar un ejemplo, ¿es posible? Por supuesto. No sé si recordamos en 2015, creo que fue en enero, el caso Nisman en Argentina, el fiscal Nisman que acusó a Kirchner. Entonces ahí se sucedió y se desarrolló este tipo de efecto. Y por el 2017 recién los informes y los peritos dieron que fue un asesinato. Dio la casualidad que justo cuando muere, yo estaba en Buenos Aires. Una casualidad de esas increíbles. ¿Cómo encuentran el cuerpo? Encuentran el cuerpo con un disparo de bala en la cabeza. Dentro del baño. El baño se ve por dentro. Y el cuerpo teóricamente apoyado en la puerta, porque costó que abran la puerta. Fue un desastre la recolección del cadáver y todo eso. Pero todo apuntaba a que era un suicidio. Pero ya empezaron a dudarse. A ver, para que me entiendan, ¿cómo en teoría se había disparado? No se había disparado en la sien. Se ha disparado detrás de la oreja derecha. ¿Cómo? Detrás de la oreja derecha, sí. En la parte, ustedes si se tocan la parte de atrás de la oreja, tocan el cráneo, tienen el hueso del cráneo, la parte final del hueso, por ahí entra la bala. ¿Cómo se ha disparado de ahí atrás? Además, ¿con qué? Se ha disparado con el revólver de su amigo, porque su amigo es el que le ha llevado el revólver. Todo apuntaba a que había sido un suicidio. Ahora la pregunta era, ¿y por qué se ha matado? Fue esto un viernes, si no me equivoco. Si el lunes llegaba la acusación a quien era presidenta, Cristina Kirchner, y tenía problemas familiares, no estaba divorciado, la madre de sus hijas era una juez, sus hijas estaban muy bien, estaban con su madre, entonces le contaba el caso mismo. Entonces todo apuntaba a esto, que le han matado. Además, ¿cómo uno puede cerrar por dentro un baño? ¿Hay forma? Claro que hay forma. Pero, ¿y cómo el cuerpo puede ser apoyado? ¿Qué ha pasado? Todo esto ha generado muchas dudas. Porque uno decía, pero parece suicidio, todo apunta que es suicidio. ¿Pero por qué se ha podido matar? Entonces, ¿qué le lleva a matarse? Entonces, por eso las autopsias psicológicas se centran en muertes dudosas. Muerte dudosa entendida como, primero, parece un suicidio.
De manera equivocada en nuestro país se están pidiendo autopsias psicológicas en casos de lo más raros y lógicos, que no es muerte dolosa. Por ejemplo, el caso de la chica esta Andrea Mayor. No sé si escucharon, se llama el caso Kushner. La persona, una chica muere y es acusado de feminicidio, que era su pareja, un abogado dueño de una empresa de odontológica, y que ha sido todo un lío, no sé si lo han escuchado, mujeres creando en ello, porque la madre es una activista de ello. No dice, wow, ¿le mató o no le mató? Pues no hay dudas ahí, murió en la calle a partir de un TEC cerrado, es decir, un traumatismo cerebral cerrado cuando la persona golpea la cabeza contra el piso. No, le ha atropellado, no le ha atropellado, no hay vicios de atropellamiento, sí de arrollamiento, porque habían huellas de la llanta en la bota, había en parte del cuerpo y en la cara, las huellas el- de la, de la llanta, pero no le ha pasado por encima. Entonces, ¿para qué autopsia psicológica? Y fue gracioso porque esa vez me contactaron las dos partes. Por una parte, la parte de la chica, la que murió, y por otra parte, la del imputado, ¿no? Los dos me contactaron. Era un miércoles, me quedo el viernes reunirme con la mamá de esta chica y luego el mismo miércoles más tarde me llama la gente, el abogado de él para pedirme que nos reunamos. Entonces, y en los dos casos yo les planteé, ¿para qué autopsia psicológica? Es que la persona se puede determinar si esta persona tenía estas características de persona y que tenga estas características no implica de que se ha suicidado, aquí no ha habido ningún suicidio. ¿A dónde usted apunta con la autopsia? No para saber si le mataron, pero eso no lo va a determinar pues el psicólogo, lo va a determinar el de accidentología por las características de lo que pudo haber pasado. Es un tema del psicólogo. Entonces, a veces se piden tonterías. Y en otros casos sí. En el caso de los mineros de Oruro, por ejemplo, que detonó dentro de la mina, dentro de una boqueta, dinamita que mató a varias personas. ¿Se ha intentado suicidar y matar a los otros? ¿O los cucos los han matado? ¿O ha sido un accidente, una manipulación del ANFO y la dinamita? Entonces, todo esto es lo que se debe analizar en lo que se llama autopsia, pero no sin antes reflexionar, y por eso esta la primera parte, era reentender qué pasa con alguien que se quita la vida. ¿Qué sucede? Ahora, pues, previa o para terminar esta reflexión, pensamos, ¿qué tipo de personalidad tenía? Decíamos. Luego, ¿habían factores que llevarían a una persona a quitarse la vida? Y estos factores podían haber derrotado la capacidad individual, la personalidad de esa persona para llevarle a quitarse la vida. Cuando yo les preguntaba al principio por qué alguien podría quitarse la vida, le decían, por ejemplo, dependencia, una depresión, autoestima baja. Oh, fantástico. Y depresión. ¿Qué le ha llevado por la depresión? ¿En qué momento ha hecho clic para quitarse la vida? O ha tenido una pérdida, o sea, esa pérdida, ¿por qué los demás no se quitaron la vida? Es que tiene que ver con las características de la persona, porque tiene que ver con otros factores relacionados a ello. Le vino un episodio psicótico, estaba bajo efectos del alcohol, y el alcohol ha propiciado que se quite la vida. Entonces, esta reflexión es fundamental en el inicio de este proceso de realizar una autopsia psicológica. No sé si está claro esto que me interesaba pensarlo con ustedes, porque es el fundamento para
trabajar en lo que sería autopsia psicológica. Nada, doctor, es interesante ver este fenómeno del suicidio y cabe hacer un hincapié en el sentido de que uno, que no siempre es un acto impulsivo, el suicidio, pero también hay que ponerse a pensar en qué pasa por la mente de las personas, porque naturalmente está presente el instinto de supervivencia. Entonces eso nos lleva a estudiar más profundamente los temas de suicidio y el por qué al hacer una autopsia psicológica. Solo ello, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, primero, es discutible el instinto de supervivencia. Porque no, bueno, lo que se encontrar los seres humanos en esta altura del tiempo de la humanidad, casi que no tenemos instinto, no tenemos. Entendiendo instinto como aquella conducta no aprendida que se presenta en toda la especie. Pero bueno, ese es otro tipo de análisis. Pero evidentemente, y terminamos con esto, esta reflexión, tiene que ver con la vida, ¿no? Pero además, ¿por qué utilizó este medio? Evidentemente, ha actuado de manera impulsiva. Para haber actuado de manera impulsiva, tendría que ser alguien impulsivo. Correspondería a un tipo de personalidad. Ha utilizado ¿qué? Se ha colgado. ¿Yo te ha conseguido la cuerda? Recuerden que para colgarse, para quitarse la vida, no es algo que necesita todo el peso. No, alguien dice, Roma tenía el dogma del suicidio. ¿Cómo el dogma del suicidio? De que alguien podría quitarse la vida. Que podría ser cultural. No tanto. Hay casos que sí, ¿no? La famosa película esta boliviana, La Nación Clandestina, habla del Hachadansanti, que había faltado a su tierra, ¿no? Pero está muy clarito. Es decir, ahí no hay un suicidio que tenga una otra explicación. Se quita la vida. Pero vuelvo a lo que les decía, es decir, el nivel de letalidad. ¿Por qué utilizan un arma? ¿Por qué han querido órganos fosforados? ¿Por qué se han lanzado del puente de las Américas? ¿Qué ha pasado? Un caso que todavía está en investigación es el caso que se ha dado en La Paz de una mujer que aparece debajo del puente de las Américas, se ha lanzado del puente de las Américas. Pero ¿cómo se ha matado? A ver, un poco la historia. Es que su pareja era un estudiante, un cadete del colegio militar. Y que le avisan a este cadete que está en una discoteca, supongamos un jueves, es una discoteca. Este chico se escapa del colegio militar. Se comprueba. Va a buscarla, llega a la discoteca, la encuentra. No se sabe bien si con otro la saca, o sea, a la mala, porque se sentía el recontra ofendido. Y pues que se pelean. Y luego él se vuelve al colegio militar, entra y así de ocultitas, y la chica se lanza. ¿Cómo que se ha matado? Estaba alcoholizado. Él dice, no, yo la he dejado después de que nos hemos peleado, porque la sacaron. Yo la he dejado y ella se ha matado. ¿Se ha matado? ¿Por qué se ha matado? ¿Porque le ha dejado su pareja? A ver, ¿se puede haber matado porque le dejó su pareja? Sí, se puede haber matado porque le dejó su pareja. Dependiendo del tipo de personalidad. Pero tiene que haber sido alguien impulsivo. Pero en tiempos, es que el tiempo en el cual más o menos se calcula la hora de la muerte o la caída del cuerpo, puente de las Américas, más o menos a esa hora, esta persona no estaba en el colegio militar. Llega un tiempito después. Le daba el tiempo para lanzarla aprovechando el estado el estado etílico y luego irse al colegio militar. Nadie la vio. Genera dudas. Adicionalmente a esto, la pregunta es, o más bien una de las cuestiones que se conoce lamentablemente, es que en todos los casos donde hay defenestración, es decir, lanzan a la persona o se lanza a la persona, se pierden muchísimas huellas sobre agresiones.
porque el impacto es tan grande que la corporalidad, es decir, los huesos y toda la parte muscular, a pesar de que sea un cadáver igualito, se genera mucho daño. Entonces, la golpeó, la pegó, pero si la ha lanzado, pues por el impacto, muchas de las huellas se han perdido. Entonces, esto es central, lo reitero, con eso termino, pensar qué ha podido pasar. Y para intentar de alguna manera establecer qué pudo haber sucedido, necesitamos un gran tiempo. Generalmente para hacer autopsia psicológica nos tardamos un mes. Un mes, claro, un mes. ¿Qué se hace en un mes? Tiene usted que entrevistar personas. Tiene usted que leerse todo el expediente. Tiene que tratar de encontrar la mayor cantidad de información relevante. Tiene usted que ver quiénes son, a quién más o menos la policía está creyendo que. Porque una cosa es leer el expediente y lo que está escrito, y otra cosa es lo que el policía ha investigado, otra cosa es lo que el médico forense le dice respecto al cadáver, porque el informe médico forense son unas palabritas y luego, entonces requiero tiempo, requiero ir siempre, si es posible, hablar con uno, con el otro, para ver qué puedo haber encontrado. Y les reitero, la información que se tenga sobre la persona generalmente es más o menos fidedigna. Porque no hay muerto malo, les reitero. Entonces la gente habla bonito. Entonces, ¿tenía alguna enfermedad mental? No, jamás. ¿Sabían de que iba al psicólogo? Porque por ahí va y la gente tiene como prohibido decirle que ha ido al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son fundamentales. Por eso no se hace una autopsia inmediatamente. Se hace una autopsia en el tiempo. Me llamó mucho la atención lo que me enteré. Me comentó que en el caso de las explosiones de Oruro, habían pedido que se haga autopsia psicológica sobre la señora que ha fallecido, la dueña del local, de la venta de chicharrones a la abuela. Dijo, ¿para qué se han hecho hacer autopsia psicológica? ¿Cuál es la finalidad? Y algunos fiscales contestan, ¿no? Para cubrir todas las fuentes. Pero, ¿cómo se va a haber suicidado, Antonio? Se ha volado. O sea, ella quería quitarse la vida en pleno carnaval. No tiene mucha lógica. Pero, bueno, hacerles entender algunas veces a los fiscales es medio complicadito. Pero la autopsia psicológica, ¿para qué? Les hemos explicado de que no tiene sentido porque nos va a salir de que la señora no quería quitarse la vida. No tenía la intención suicida. No había ni siquiera intentos ni ideación. ¿Y entonces para qué? No lo sé, pero han pedido como ni hay que hacerla, hay que hacerla. Entonces dice que pérdida de tiempo. O sea, se va a descubrir que la señora no se quería quitar la vida. Y, no, pues entonces ver si tenía enemigos. Pero si lo primero que estamos pensando es que no se ha quitado la vida, o sea, no se ha quitado la vida. Entonces, a ver, ha sido un homicidio, pero está clarito que ha sido un homicidio. Pero ¿quién puede? Y si la familia no sabe. Porque la información que la da la familia yo la voy a tener igualito, porque la familia puede declarar. Pero en fin, son elementos de lo que sería la autopsia. Con eso termino esta primera parte. Si hubiera un comentario en este momento, por favor, para entrar a hablar de la autopsia un poco la primera parte, que la concluiremos en la siguiente sesión. Consulta, profe. Respecto al tiempo que usted menciona sobre el informe de autopsia psicológica, que es un mes más o menos, en el contexto real, digamos, de tiempo en el que ya el psicólogo cuenta con la carpeta de investigación, ¿es factible tomarse un mes? Porque usted menciona que tiene que tener obviamente toda la carpeta investigativa para poder tener todo el antecedente. Es que lo que pasa es que puede darse, o sea, en un mes teóricamente ya se han hecho muchos elementos de investigación, se tiene mucha información. Mejor que sea más tiempo, es que el mínimo es un mes. O sea, no es a la semana haremos otro. No, tiene que haber mucha información.
porque sobre las informaciones que voy a reconstruir, no solamente la primera parte, que es la historia de la persona y todo lo demás, sino necesito ver los actos investigativos, necesito leer las declaraciones, que si bien las declaraciones, lo que le dijo la persona al oficial, lo que el oficial entendió, tiene que ver con ello. Necesito ver qué dice el policía, porque si se la duda, seguramente se han tomado declaraciones. Necesito hablar con la familia. Necesito leerme todo el cuerpo. Necesito leerme el protocolo de autopsia médico-legal. ¿Cómo así murió? No sé, es asfixia mecánica por una persona se acuerda. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo ha demorado? ¿Qué ha encontrado? ¿Había otro tipo de indicios, golpes en el cuerpo? Y luego, a ver, ¿quién encontró el cadáver? ¿Cómo lo ha encontrado? ¿Qué ha hecho? Luego, ¿cómo era la persona? Y no me lleva pues un ratito. ¿En qué sentido no me lleva un ratito? Porque necesito que me den información sobre cómo era y no pues una sesión. A ver, cuéntame cómo era. No, hay gente que probablemente tenemos que entrevistar a varias personas. Y lo reitero, lo mínimo es 3, máximo 7. Porque necesitamos que de alguna manera haya mayor fiabilidad de la información. Entonces, un mes es, yo por lo menos en la experiencia que tengo, es un tiempo mínimo para ocuparme de citar, ir, tengo que ir al lugar, claro, para saber qué ha pasado, para pensar, ¿cómo esta persona se puede quitar la vida? Se ha colgado, ¿en qué banquito en su vida? ¿Por qué se ha subido a ese banquito? No se ha subido a la silla. ¿Cómo ha hecho el nudo? ¿Qué tipo de nudo era? Se ha colgado detrás de la puerta. ¿Cómo así lo ha hecho? Porque recuerden, bueno, que el peso de la cabeza es suficiente para generar asfixia, no tiene necesariamente que ser todo el peso del cuerpo, simplemente el peso de la cabeza es suficiente para que una persona pueda perder la vida. Peso de la cabeza. Eso me lo explicaba un criminólogo. La gente cree de que cuando alguien se puede morir porque solamente puede darse porque por el peso se rompe el hueso deltoides y por eso se genera una contracción a nivel del sistema respiratorio. Pues no necesariamente. Simplemente la persona puede colgarse detrás de la puerta. Detrás de la puerta, claro, se asegura la cuerda en el picaporte, en la chapa, de un lado, cruza la cuerda por encima de la puerta y la persona se puede colgar ahí. Lanzarse o soltarse en el piso. Y usted me encuentra ahí. No, pero sí pasa. No tanto. A ver, Gustavo, lo que pasa es que en el factor tiempo más bien se van a tener muchos trabajos investigativos. El factor tiempo para determinar cosas respecto al cadáver, lo han encontrado una semana después de desaparecido, sí, pues va a hacer que se pierdan elementos para la autopsia física. Van a desaparecer, claro. Cuanto más tiempo pasa, sí. Más tiempo que se pierde, huella que desaparece. ¿No? O sea, más tiempo tardan en encontrar el cadáver, más huellas van a perderse, claro que sí. Pero eso no es un tema nuestro. Más bien el tiempo es nuestro aliado porque cuando ha pasado más tiempo se puede conocer más cosas que se han encontrado. Por ejemplo, había habido un seguro de vida. Resulta de que, no sé, otro análisis toxicológico y se ha encontrado que la persona había sido consumidora de, los policías han encontrado testigos relacionados a que tenía problemas económicos con tal persona. A los 2 meses, de que esa persona tenía una relación extramarital o su pareja tenía relación extramarital. Entonces, el tiempo es nuestro aliado relacionado a que tenemos mayor cantidad de datos del proceso investigativo. ¿Queda claro? Entonces arrancamos. A ver, la autopsia psicológica, la que conocemos, la que existe, pues surge en Estados Unidos, no el modelo, surge en Estados Unidos a partir de la definición, la necesidad de ver qué ha pasado en los casos de muertes dulces. ¿Y por qué se hace esto? Porque no había forma de saber qué había pasado. O sea, alguien aparecía colgado, ya pues estaba colgado y listo. O sea, se ha suicidado.
Pero después se encontró quejas de la familia que decían, ¿cómo se va a suicidar? Y pasaba entre los militares, que era lo que más le preocupaba al gobierno norteamericano. O sea, heroicamente se ha pegado un tiro. ¿Se ha pegado un tiro? ¿Cómo así? Pero bien raro, porque el disparo ha entrado por la derecha, así, y la persona tenía la pistola en la mano derecha, pero era zurdo. Algo no anda bien aquí. Entonces, a partir de esto es que se empieza a generar esto que en el tiempo será autopsia psicológica. Yo hace unos días veía algunos videos que quería también mandárselos y han hecho un análisis en la Argentina, en un congreso de criminología, que cuenta que el tema de autopsia psicológica ha sido propuesto por los argentinos. Ahí estaba un criminólogo de apellido Castex. Dice, nosotros fuimos hace más de 40 años los que hablamos de esto, pero nunca se nos ha reconocido. Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que los norteamericanos se preocupaban por ello y fueron los primeros en plantear estas cosas. Plantear el hecho de que alguien, o sea, de que podía haber un protocolo, una forma de ver qué pasaba con las muertes dudosas, porque lo otro era muy clarito, los han asesinado. Entonces, en función a ello, se desarrollan varios modelos. Para hacerlo corto, el modelo utilizado en América es el MAPI, el modelo de autopsia psicológica integrado, que fue creado por Teresita García. Esto lo hacen en Cuba y lo validan en Cuba a partir de estudios que hacen sobre específicamente personas que se habían suicidado y que se comprobó que no se habían suicidado, ¿no? Entonces han validado este procedimiento, que luego de esa validación con 2 casos empieza a ser utilizado en Latinoamérica y ha tenido una mejor, cuando menos, recepción. Luego Hells, en otros lados, pues en Estados Unidos, Hells, con el Servicio de Investigación Criminal de la Marina, es lo que decían los militares, pues crea un otro modelo de autopsia psicológica. Otros también en el Departamento de la Armada lo hacen. Pero cosa interesante, el Departamento de la Armada establece que los suicidios pueden tener 3 características. Donde había la intención clara de suicidio, donde era un suicidio no premeditado, y lo tercero, que fue una cuestión accidental. Si quieren, el primero ha sido ese tipo de suicidio, donde la persona va hablando y, si quieren, planea quitarse la vida. Y entonces, como que todo el mundo dice, sí, exactamente, se quería matar, estaba muy triste. No sé qué. En el segundo, era alguien muy impulsivo. Es que hacía cada cosa, es decir, era una persona que no medía, solo hacía, solo actuaba. Y el tercero, que no, pero no se podía haber matado. Es que se han dado cosas para que suceda. Es decir, era alguien que hacía deportes de riesgo. Y parece que ha salido en su bicicleta en la noche y no ha visto y se ha caído en el barranco. No estaba premeditado. No había tampoco la intención suicida. En otros casos, como dice la diapositiva, se ha dado por consumo de alcohol o por juegos, ¿no? Este famoso juego de la ruleta rusa, juegos de riesgo. Entonces, estos modelos luego han permitido que se haga el modelo actual, ¿no? Littman, Kurpe, Sherman, citados todos por Simon, 94, plantean que para la realización del protocolo de autopsia psicológica hay que tomar en cuenta varias categorías, o sea, no es una sola. 1, el estilo de vida. ¿Cómo era pues la persona? 2, historia de vida. ¿Por qué historia de vida? Porque puede haber algo en la historia de vida que puede ser relevante. ¿Relevante en qué término? Relevante porque la persona ha vivido angustiado por esto. Hace unos años hice una autopsia psicológica de un caso en la población cruceña, algo alejada de Santa Cruz, fronteriza. Y para hacerlo corto, es una persona que la encuentran muerta en un descampado y acusan de la muerte a 2 adolescentes, uno de 16 y uno de 15. ¿Pero qué había pasado? Es que estaba en el auto con ellos y ellos
En la mañana de ese día que la encuentran, la persona muere en el hospital, la encuentran botada con esto. ¿Y por qué la encuentran? Porque habían recibido una llamada. La policía encuentra que esa llamada había salido del celular de ese. La versión de los adolescentes era, esta persona se ha pegado un tiro en el auto. Y tiene una historia larga porque el chico era el hijo de casi del dueño de la población, la pistola estaba en el auto y las balas también, porque él se escapó de su casa porque su padre le amenazó con pegarle un tiro, entonces se escapó, se salió en el auto. Y como es un pueblo complicado, estoy hablando de Puerto Suárez, uno facilito va por otra costa, el padre salió a buscarlo, no lo encontró, y bueno, se fueron a beber. Este chico la buscó esta chica, que esta chica además tenía a su padre detenido en Sao Paulo y a su madre detenida en Palmazón, o sea, la pobre chica de 15 años solita. ¿Y qué hacía en Puerto Suárez? Había ido porque era vacación de invierno, porque la ahijada de su mamá había tenido su bebé en Puerto Suárez. Entonces, como ella no vivía en la cárcel, se las bancaba viviendo fuera, en la casa de una persona o de otra, entonces decide ir. O sea, toda una tragedia. Conclusión, la versión de los chicos, que bebieron y luego esta persona, cuando encontró el arma, que serían las 4 de la mañana, hasta esa hora, se fueron a un descampado y le dijo al dueño del arma, al hijo del dueño del arma, yo te voy a enseñar a disparar. Salieron del auto y le dispararon afuera. La chica cuenta que estaba echada, durmiendo en la parte de atrás del auto, y luego que cuando escuchó los disparos los vio y ya. Y después entraron al auto y se estaban yendo, y esta persona dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar algo que no quiero que lo hagas, no sé qué. ¡Pum! Se pega un balazo. La chica cuenta que saltó al haber escuchado el disparo. Y dice, Pepito es León, mira, está todo sanitado. Detiene el auto y dice, ¿pero qué ha hecho? Da la vuelta al auto, abre la puerta y jalan el cuerpo afuera y se van. Entonces la pregunta de la policía era, no, estos dos chicos le han matado. ¿Pero por qué le pueden haber matado? Y al hacer la autopsia psicológica, cosa interesante, me entrevisto con la maestra de colegio, porque esta persona era mayor, tendría unos 20 y tantos años, o sea, había salido bachiller hace mucho tiempo. Pero cosa interesante, la maestra empieza a decir, sí, esta persona siempre andaba sufriendo por su padre. ¿Pero quién era su padre? Nadie lo sabía. Nadie sabía ni pueblo quién era su padre. No, porque la madre le pasó las dos veces, con ella y con su hermano. Nunca se le conoció enamorado, nunca. No había enamorado. Pero extrañamente apareció embarazada. Y luego de aparecer embarazada se la llevaron a Santa Cruz y ya volvió con la guagua. Las dos veces. Esto me lo cuenta una maestra del pueblo que vivió años de años que vivía ahí. Y que este chico desde muy pequeño le reclamaba, quería saber quién era su padre. ¿Quién era su padre? Nunca, la madre le decía, no, usted no va a conocer a su padre. No sé. Y encima, en la casa de sus abuelos, donde vivía su madre, que después muere la abuela, solo vivían ella, su hermano, es decir, el tío de este chico, lo preguntaba todo el tiempo. Y la gente que le conoció, la gente que empezó a decir, es raro porque siempre hablaba de su padre, siempre hablaba de su padre. Yo no leí las declaraciones y en las declaraciones este chico y la chica decían de que cuando estaban tomando, decía que no conoció a su padre, que todos tenían padre y él no tenía padre. Ahí estamos hablando parte de la historia de vida. La conclusión a la que yo llegué, haciéndola corta, porque esto sería mucho más largo de hablar, es que esta persona se quitó la vida, se pegó un tiro. Pero, es que me basé además en un análisis de la policía. Decía, esta persona se ha pegado un balazo teóricamente en el asiento del conductor. Pero ¿cómo lo supieron? Porque usaron un luminol en el auto. Y además el arma y la bala. Y esta persona era diestra, sí era diestra. ¿Y cómo le pueden haber pegado un balazo en la sien en el auto? Si estaba ocupando el asiento del acompañante. O sea, una suma de cosas. La conclusión a la que llegué fue que se suicidó. Además que había una cuestión doble. La historia de vida, la depresión que cargaba, si quieren, como una especie de distinto, pero además el consumo de alcohol. Entonces, por eso, y tomando en cuenta lo que planteaba Sneijder, pues se toman muchos factores, ¿no? El estilo de vida, la historia de vida, qué cosas la persona tenía pendiente, por eso entrevistamos. La existencia de problemas económicos. ¿Se acuerdan del caso Finza de Arévalo hace muchos años? De un tema de dinero, que se suicida. La conclusión final, luego de años, no de años, de un año, se encontró que una persona le había matado. Es decir,
este Arévalo, le contó, no se animaba a pegarse un tiro, porque la deuda era terrible, le iban a llevar a la cárcel por estafa múltiple, no sé qué. Le contrató a alguien para que lo mate. Pero no se animaba a pegarse un tiro. Pero habían problemas económicos, que puede ser un aspecto determinante. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales? ¿Cómo era su personalidad? ¿O tuvo intentos de suicidio anteriores? Que haya habido intentos de suicidio anteriores, ya nos da una pauta, una visualización de que es probable que esto se pueda repetir. ¿Tenía enemigos? Podría haberle muerto. Estas categorías que luego se sistematizan son las que tomamos en cuenta, o se tomaron en cuenta en los primeros protocolos de autopsia psicológica. ¿Qué es una autopsia psicológica? Es un método científico para reconstruir la muerte por suicidio a través de entrevistas con los sobrevivientes, entendiendo a tales allegados a la persona. ¿Qué queremos saber? Teresita García dice, es una exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y de la vida de la persona ya fallecida. Queremos saber hacia atrás cómo era. ¿Por qué? Porque un gran elemento para considerar que alguien se quite la vida tiene que ver con, diríamos, su personalidad. Provenza dice, es una reconstrucción retrospectiva de la vida del difunto, que además implica el examen de detalles físicos. ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde caminó? ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo el nudo? ¿Dónde preparó el raticida? ¿Cómo lo preparó? Detalles físicos, psicológicos y medioambientales de la vida del difunto. Su vida más este momento, este tiempo. ¿Para qué? Para determinar la forma de la muerte y el papel que tuvo esa víctima para acelerar o influir en su propia muerte. No es que le han matado. A ver, ¿cómo le pueden haber matado? Es que ha ingerido órganos fosforados. ¿Cómo le puedes hacer tomar a alguien raticida? Con lo horrible que le mezclado con leche, con algo. Entonces se va a encontrar, pues, en el protocolo de autopsia médico legal, en el estómago, tal cosa. Ya sabemos cómo pasó. Entonces te preguntas, ¿cómo pueden haberle hecho tomar? ¿Le han engañado? ¿O la persona ha tomado? Por eso les decía, es esta reflexión para repensar, ¿por qué alguien se quita la vida? ¿Qué lleva a que alguien se quita la vida? Entonces, esto es lo que en una primera instancia definimos por autopsia, es el intento de saber cómo era la persona que se ha quitado la vida. Y a partir de ello, ver primero si era factible que se quite la vida. Y luego por ahí, dentro de esta intención de clarificación, pretender dar luces hacia los operadores de justicia respecto a si es posible o no es posible que haya sido un accidente, o existen posibilidades de que le hayan quitado la vida. Es que tenía muchos enemigos. ¿Por qué tenía enemigos? O la persona que le ha quitado la vida no era su enemigo, era su amigo. ¿Por qué le mataría? ¿Qué puede ser tan grave? Porque para matar a alguien tienes que tener un motivo más o menos grande. Y aquí les haré una preguntita así, medio de curioso nomás. ¿Ustedes creen que la envidia podría propiciar en, llamémosle, adultos jóvenes, hasta 22 años, la envidia a otra persona, podría propiciar que la maten? Envidia porque, miren esto, esta persona ha adelgazado desde que salió bachiller hasta un año después, bajó de peso y tiene una figura, o tenía una figura muy atractiva. En cambio, las personas que supuestamente le hubieran quitado la vida, envidiarían esta mejora en su estructura física, porque ellas no lo han logrado. Entonces, esto podría llevar a que por envidia le maten. ¿Qué opina? Nadie se lo ocurre. Doctor, buenas noches. Yo particularmente pienso que sí, doctor, es posible que se llegue a ese acto por envidia, como usted lo plantea. Habría que ver que el ser humano generalmente suele ser competitivo y suele en esta su competitividad tener, generar, digamos, ciertos
factores que pueden convertirse en algún momento en impulsadores de este tipo de hechos, ¿no? Además, hay ciertas características de comportamiento que se dan, ¿no? Entre los que está esto del miramiento, la envidia, y de repente como un acto de revancha o un acto de pedir como que equilibrio, ecuanimidad, pensando en las personas que supuestamente han cometido el delito, es posible. Yo pienso eso, doctor. Ok, Marcelo, ahora mi pregunta sería, ¿es un motivo para matar a otra persona el que baje de peso esa persona y yo no baje de peso? O sea, realmente usted podría, o todos los demás, es probable que por envidia yo pueda matar a otra persona. Sí, así bien, bien fríamente. ¿Y por qué? ¿Por qué les planteo eso? Porque la envidia es una forma, es un sentimiento, llamémoslo, diferente a la rabia. Ah, por rabia alguien puede acabar con la vida de otro. Claro, por envidia. Y si acabo con la vida de otra persona, ¿en qué me beneficio? ¿En que la otra persona no me va a presumir? ¿Entiendes? Entonces, Doctor, son cosas que... Sí, doctor, si vale, puedo citar un ejemplo. sí, No soy católico, nada, pero en el sentido, ahí se podría acomodar la situación de Caín y Abel, ¿es posible? el tema. ¿Por qué Caín a Abel? Porque Dios le recibía la ofrenda, ¿cierto? Y entonces Caín era el único que le podía ofrendar a Dios. Ah, había un beneficio. A ver, pensemos en esto. ¿Ustedes matarían a alguien por envidia? Porque envidia que otra persona ha obtenido, no sé, algo en nuestra carrera. Ha obtenido una beca para una maestría, ¿no? Y se va a ir a otro país. 2 años. Por envidia ustedes le matan. ¿Les lleva a matar? Porque entendamos la envidia cómo es como emoción. Me quedo con ganas de tener lo que otra persona. Por eso les Profe, decía, pero digamos, sí, sí, hipotéticamente, si esto tuviera que ver con un trastorno de personalidad, digamos, limítrofe y se refiriera a una pelea, no sé, eh, de pareja, digamos, de una persona de otra, de una mujer con otra, ¿no? Probablemente podría ser. claro, pero no estamos hablando de un tema de pareja, estamos hablando de envidiar que la otra persona haya adelgazado. Específicamente, que la Ay, motivación sea envidia porque la otra persona está más delgada. Salió del colegio bachiller y era bastante gordita. Entonces, ahora esa persona ha bajado de peso. Y las personas que justamente lo han matado tienen dinero, van al gimnasio. habría que Además, lo hacer habían una entendido, evaluación clínica de una patología, ¿no? Como una psicosis. pero no de manera individual. O sea, no es una persona que le mata. En grupos se animaría a matarle por envidia. Doctor, ¿podría aportar? Sí, ¿Se podría? claro, pero entendida como el deseo de tenerlo del otro, es decir, y que puedo tenerlo si la otra persona. Pero la envidia no es un sentimiento que lleve a matar a alguien. Si lo analizan fríamente, la envidia no lleva a matar. ¿Por qué se mata a otra persona? No, porque tengo rabia, porque tiene una deuda, porque me beneficio con su muerte. Yo me beneficio. Porque al principio, no recuerdo quién habló, es que es tabú matar a alguien. No es tan fácil acabar con la vida de otra persona. Ah, si he matado a muchos. Ah, claro. Ah, si se trata de una persona impulsiva, le entiendo. Pero si no, para alguien, a ver, ¿por qué la vas a matar? O sea, ¿qué te pasa? Ya les contaré o se entrarán en algún momento un procedimiento que ha tenido que ver con, eh, con, con esta temática. En algún momento podemos seguramente hablar sobre esto. Será una noticia. Entonces, bueno, pero para concluir casi nuestra clase de hoy, este es el eje de la autopsia. No es un eje tan técnico. Es qué pienso yo respecto a que la otra persona
puede haberse quitado la vida. Quitado la vida. ¿Qué pienso yo que lleva a otra persona a, volviendo al caso que les contaba, una cosa que me dio olvidado? Eran amigas. A su amiga la matarían por envidia porque ha adelgazado. Les dejo para que lo piensen. ¿Puedo matar a mi amiga porque ha adelgazado por envidia? Era mi amiga de colegio. Y antes era gordita. Y no le hacían bullying propiamente, pero era gordita. Ahora ya no. En este último tiempo adelgazó, ya no estaba tan gordita. Ya en algún momento les contaré más detalles sobre él. Pero volvemos. Entonces, para el pensamiento, para el análisis desde la perspectiva de la psicología forense, pues nos centramos en esto. ¿Cómo así murió? ¿Cómo se pudo haber quitado la vida? No se ha quitado la vida. A ver, descarte primero. ¿Se ha suicidado? No. ¿Ha sido un accidente? ¿Mala manipulación de algo? ¿Se electrocutó allá? ¿Actuó bien o directamente se falló? Se electrocutó porque manipuló mal los cables y se pasó. No, se quiso quitar la vida o fue un accidente. Lo otro, ¿quién puede haber querido matarle? ¿Qué motivos tan grandes? Porque pensemos así, motivos tan grandes para matarle. Porque no es un motivo chiquitito, ¿no? Estamos hablando de personas normales. No es un motivo chiquito el que llevaría a matar a otra persona. Tiene que haber un motivo realmente serio. ¿Hay un motivo realmente serio para matarle? La envidia es un motivo serio, ¿no? La infidelidad es un motivo serio. Porque tenemos que sopesar. Entonces, piensen en que para hablar de autopsia psicológica lo que tengo que hacer es como jugar con una balanza, ¿ya? Pero es una balanza diferente. Diapositivas voy a tratar de conseguir una balancita llamémosle de tres pocillitos. Y entonces, un pocillito es el pocillito del suicidio. Otro pocillito es el pocillito del homicidio. Y otro pocillito es el del accidente. Cada dato que voy obteniendo es como un arrocito, un arroz. Yo lo tengo que poner en uno de estos puntitos. Y entonces ahí tendré que uno de ellos pesa más. Y ese será probablemente el que me determinará mi opinión como forense. Es decir, no es un trabajo que agarro y digo, yo creo que se ha quitado la vida. ¿Por qué? Porque se ha quitado la vida. Pero a ver, ¿cuál es tu fundamento? Es que yo creo, no es que crees. Tienes que tener elementos que te permitan decir, por esto, creo que, o por esto, creo. ¿Queda claro? Entonces necesito que piensen sobre ello para que pensemos luego hacia adelante en el procedimiento. Porque el procedimiento es la parte técnica vinculada a cómo yo estoy pensando respecto a algo. Y este algo es, ¿por qué utilizo esto? Órganos fosforados, ¿por qué no se colgó? Muchas veces, y sigo hablando, caramba, dicen, se ha suicidado en las celdas judiciales, el violador del niño no sé qué tanto. Se ha suicidado con las cuerdas de su zapato. Y entonces por eso se ha suicidado. ¿Se ha suicidado o no han suicidado los policías? Entonces son ese tipo de cuestiones las que nos hacen repensar. Y por eso, más que hablar de muerte, de tanatología, si quieren, era esta reflexión para poder aplicar un protocolo que me permita clarificar qué acuerdos. Muy bien, quedo a sus preguntas y si no, llamo lista y ahí termino la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Sea vía chat o sea vía verbal o vía micrófono. Buenas noches, doctor. Quien le habla es Lourdes Tolín. Una pregunta, doctor. ¿Hasta cuándo se puede hacer una autopsia psicológica? Es decir, digamos, después que ha pasado el hecho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 2 años después? ¿Un año? No sé, estoy poniendo solamente hipótesis. Después de eso, ¿cuándo se debe empezar una autopsia psicológica? ¿Después del hecho, al día siguiente o pasando unos meses? A ver, de hecho, no puede hacerse. De hecho, tiene que pasar por lo menos un mes. Mejor si fuera 3 o 6 meses del hecho para poder hacer una autopsia psicológica. Porque en todo ese tiempo va a haber un trabajo temporal de la policía y todos los demás. Eso me va a dar datos en lo que sería llamémosle
el procedimiento policial para ver si evidentemente hay datos mayores. Pero al día siguiente usted no tiene el protocolo de autopsia médico-legal. Entonces, es muy pobre el tiempo. Se necesita por lo menos un mes, si no son 3 meses o 6 meses. Ahora, ¿hasta cuánto tiempo? Pues eso ya es más complicado. ¿Se puede hacer 2 años después? Sí, no. Sí, ¿por qué? Porque sí, eso es algo que se podría hacer. Pero 10 años después, ya está más complicado porque el expediente probablemente se ha perdido. Porque las personas a las cuales puede entrevistar tal vez no las encuentre. Entonces, no hay un parámetro así tan cerrado sobre el tema para decir, no, se hace entre los 6 meses y los 4 primeros años. No necesariamente. Va a depender de cada caso. Va a depender de cuánto la información está conservada. Va a depender de cuánto las personas que le conocieron, no diría están dispuestas, pero cuánto esas personas realmente recuerdan o no recuerdan las características de la persona. Cuánto la gente que ha estado cercana pudo haber, hemos reconocido lo último que le ha pasado. No es que vivía sola con su marido en el barrio tal y no tenía mucha relación. ¡Wow! ¿Y cómo consigo las personas que le conocían? Entonces, si hubiera gente cercana, si hubiera, sí, seguramente podría proceder. Pero la idea es de que ni tanto que queme, ni tanto que congele. Es decir, ni muy pronto, ni tampoco demasiado tarde. Pero pensar en tiempos específicos, bien difícil, bien difícil. Sí hay una regla vinculada cuando menos un mes después, si no son 3 meses. Pero después ya es otro. Sí, presente, doctor. Quería hacerle una consulta, una preguntita. Dígame. Pero si quiere lo podemos dejar para la próxima clase. Quería hablar sobre la exhumación. ¿De la qué? Exhumación. De la exhumación. Cuando van a hacer necropsia. Sí, exactamente. ¿Tiene que ver con la autopsia forense también, psicológica, o puede ser un instituto de para poder la necropsia? Sí, es un procedimiento, pero médico legal, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es sacar el cadáver intentando sobre lo que hay, que ya están muchas veces en estado de putrefacción o solamente huesitos, tratar de obtener algún tipo de resto sobre lo que puede haber sido el motivo de la muerte, ¿no? Se intenta encontrar algún tipo de resto, por ejemplo, cocaína o algún elemento que le ha intoxicado, pues puede encontrarse en, en partes de, ¿no? Pero es un tema más que nada de tipo legal, no es tanto de nosotros. Gracias, doctor. Ok, listo. Entonces, bueno, buenas noches. Los veo el día viernes. ¿Listo? Buenas noches.